Feijóo hundió a Ayuso con 6 palabras en una agencia de noticias. No fueron un accidente. No fueron un desliz. Fueron una sentencia pronunciada con la frialdad de quien lleva semanas midiendo cada sílaba y decide, en el momento exacto, soltar el peso entero sobre la persona que menos se lo esperaba. Y lo peor, mis amigos, es que la presidenta de Madrid no cayó por sus enemigos, cayó por su propio partido. Si todavía no te has suscrito a este espacio, hazlo ahora mismo, porque lo que viene a continuación es de esas historias que no se pueden contar a medias. Lo que está en juego aquí no es una pelea de egos ni una guerra de declaraciones cruzadas. Estamos hablando de 6,3 millones de euros de dinero público. Del tuyo, del de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Empleados en la compra de un ático ubicado en una zona residencial que, según el planeamiento urbanístico de la propia ciudad, no puede destinarse a uso institucional. Y durante semanas, la versión oficial fue siempre la misma. Había obras en la sede del gobierno regional, hacía falta un traslado temporal, la empresa pública encontró una solución. Todo estaba en regla, todo tenía explicación, todo estaba cerrado. Hasta que Feijóo abrió la boca. Y lo que dijo en esa entrevista no dejó nada en pie. Absolutamente nada. Suscríbete a esta plataforma si quieres seguir de cerca cómo se desarma esta historia, porque apenas estamos empezando. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que conocer primero a Planifica Madrid. No es una empresa cualquiera, es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, controlada directamente por el gobierno de Ayuso, con 4 directivos al frente que son especialistas en arquitectura, en ingeniería de edificación, en derecho administrativo y en finanzas públicas. 4 personas cuya función profesional consiste precisamente en saber qué puede comprarse con dinero público, para qué puede comprarse y qué restricciones legales limitan cada operación. Gente que no puede alegar ignorancia. Gente que firmó la compra de ese ático sabiendo exactamente lo que había dentro del expediente y lo que decía el planeamiento urbanístico sobre ese inmueble concreto. Esas 4 personas negociaron además una rebaja de 400.000 euros sobre el precio inicial. Lo dejaron en 6,3 millones. Lo formalizaron, lo cerraron. Y lo hicieron antes de que nadie anunciara públicamente que el gobierno regional necesitaba nuevas instalaciones. Antes de que hubiera ningún informe técnico firmado que lo justificara. Antes de que existiera ningún documento administrativo que avalara el destino declarado de la compra. Quien quiera seguir viendo cómo se desmontan este tipo de operaciones una por una, que se suscriba ahora mismo a este espacio, porque aquí no nos detenemos. El argumento oficial fue construido con una precisión que, si no fuera tan grave, merecería cierta admiración técnica. Las obras en el Palacio de la Puerta del Sol eran reales. Los problemas de infraestructura eran verificables. La necesidad de un traslado temporal era plausible. Y con esa base legítima se levantó toda una arquitectura de justificación alrededor de una compra que, en cuanto se examina de cerca, no resiste ni el primer escrutinio. Ayuso lo respaldó públicamente. Sus portavoces lo respaldaron. Cuca Gamarra, número 2 del Partido Popular a nivel nacional, salió delante de las cámaras a decir que todas las explicaciones necesarias ya habían sido dadas, que no había nada nuevo que añadir, que el asunto estaba cerrado. Primera cita trampa de esta historia, amigas y amigos. Gamarra dijo, con su nombre y su cargo y su credibilidad como aval, que todo estaba explicado. Lo dijo en nombre del partido, lo dijo mirando a los ojos a los periodistas, lo dijo sabiendo que Feijóo existía y que Feijóo podía hablar. Y días después, el presidente del partido más votado de España le dejó esa afirmación colgando en el aire como una bandera en un mástil roto. Porque lo que Feijóo reveló en esa entrevista con Europa Press no fue una opinión ni una valoración política, fue un relato de primera mano. En abril, en una reunión celebrada en la sede nacional del Partido Popular, el equipo de Ayuso le informó de que habría un traslado porque se iban a acometer obras en el Palacio de la Puerta del Sol. Le mencionaron que estaban buscando locales, que necesitaban espacio para oficinas temporales, que la operación estaba en marcha. Feijóo lo recibió como información rutinaria de gestión interna. Lo anotó, siguió adelante. Hasta ahí, todo encaja con la versión oficial.
Pero Ayuso había declarado en agosto que ella no tenía información sobre la compra del ático, que no estaba al tanto de los detalles, que no sabía. Y aquí es donde la cronología empieza a destruir la narrativa. Porque si su equipo informó a Feijóo en abril de que buscaban locales para oficinas, y 6 días después de esa reunión se formalizó la compra de ese ático por 6,3 millones de euros, la pregunta que nadie del entorno de Ayuso ha podido responder con coherencia es una sola y es devastadora. ¿Cómo es posible que el presidente nacional supiera que buscaban y la presidenta autonómica no supiera que ya habían encontrado, negociado, rebajado el precio y firmado? Eso no es un malentendido administrativo, eso no es un problema de comunicación interna, eso es una decisión. Y si quieres que este tipo de preguntas sigan teniendo respuesta pública, suscríbete a esta plataforma, porque aquí es donde se hacen. El analista Ernesto Ekaizer fue el primero en nombrar lo que estaba ocurriendo con la precisión que merece. Dijo que Feijóo había reproducido exactamente el mismo patrón que utilizó con el presidente de la Generalitat Valenciana después de la Dana. Presentarse ante los medios como el hombre que estaba informado de todo desde el principio, que supo antes que nadie lo que estaba pasando, que cumplió con su responsabilidad de trasladar la información. Es un mecanismo conocido. Consiste en colocarse en el centro del escenario en el momento en que el escenario se convierte en tribunal, y desde ahí señalar hacia los lados sin mancharse las manos. Ekaizer fue más lejos todavía. Dijo que Feijóo le dio a Ayuso el beso del padrino mafioso, no un abrazo, no un respaldo, un beso que pone la marca, el que le dice a todos los demás que esa persona puede ser atacada, que la protección se ha retirado, que el escudo ya no funciona. Y ese beso, mis amigos, no se da por accidente. Se da en el momento exacto en que el que lo recibe ya no puede defenderse de él. El timing de la declaración de Feijóo no fue casual ni mucho menos. Fue la apertura del ciclo político después del verano. El comité de dirección del partido reunido. Los varones territoriales mirando. Los medios prestando atención máxima. Feijóo eligió ese instante con la frialdad de un cirujano para soltar la información que llevaba meses reteniendo. Calculado, medido, deliberado. No fue un descuido. No fue una respuesta impulsiva a una pregunta inesperada. Fue una intervención quirúrgica en el momento de mayor audiencia interna posible. Y lo que esa intervención le dijo a todos los que miraban no fue un comunicado de partido ni una declaración de apoyo a la gestión de la Comunidad de Madrid. Fue un mapa. Un mapa que mostraba exactamente hasta dónde llegaba el conocimiento de Feijóo, exactamente dónde terminaba su responsabilidad y exactamente dónde empezaba la de Ayuso. Y ese mapa dejaba a la presidenta de Madrid completamente sola en el territorio más comprometido. Suscríbete a este espacio para que esta clase de análisis siga llegando cuando lo necesitas, porque esto no es un episodio aislado. Mientras Ekaizer construía esa interpretación en directo, en la misma mesa había otra voz intentando levantar una versión alternativa. El ex responsable de urbanismo que participó en el debate intentó durante varios minutos sostener que era posible que Ayuso no supiera exactamente qué inmueble se había comprado. Que en una reunión con muchos temas sobre la mesa era razonable que se mencionara el traslado sin entrar en detalles, que la empresa pública tenía sus propios protocolos de gestión, que había que ver el expediente antes de extraer conclusiones definitivas. Y aquí llegó el segundo golpe de hipocresía de esta historia. Porque ese mismo hombre había defendido durante semanas, con exactamente ese cargo y esa credibilidad, que no había nada que investigar, que el caso estaba cerrado, que las explicaciones eran más que suficientes. Y de repente, bajo la presión de los datos que seguían saliendo, empezó a abrir fisuras en el argumento que él mismo había construido. A decir que quizás había algún problema técnico, que habría que revisar el expediente, que no descartaba que algo pudiera no estar del todo en orden. La misma persona que semanas antes cerraba el debate, ahora abría la puerta trasera del mismo argumento que había levantado con sus propias manos. Ekaizer se lo dijo en directo y sin anestesia. Lo que estás planteando ahora es una posición imposible de sostener. Y aquí, como bien lo sabes, cuando alguien empieza a matizar lo que antes afirmaba sin matices, no es porque haya encontrado nueva información.
es porque la realidad ya no cabe dentro de la versión que estaba defendiendo. La cuestión del expediente es el núcleo duro de todo este caso y merece detenerse en él el tiempo que necesita. Todos los que han salido a defender la legalidad de la operación han dicho, en algún momento de sus declaraciones, que si se publicara el expediente completo de compra, quedaría todo aclarado en cuestión de horas. Que ahí estarían los informes técnicos, las valoraciones periciales, las justificaciones administrativas, la cadena completa de decisiones con nombre y fecha y firma. Pero el expediente no aparece. El gobierno de la Comunidad de Madrid no lo ha hecho público. Y esta ausencia convierte la defensa de quienes lo invocan en su propia trampa. Porque si ese expediente existe y es limpio, presentarlo destruiría la narrativa de quienes exigen explicaciones en aproximadamente 48 horas. Sería el documento que cerraría el debate definitivamente, que demostraría que cada euro fue gastado con criterio, que los técnicos actuaron conforme a derecho, que la compra tenía justificación legal sólida. Y sin embargo, ahí sigue el silencio. Ese silencio que, a estas alturas del caso, ya no puede interpretarse como prudencia administrativa ni como respeto a los plazos burocráticos. La única explicación que aguanta ese silencio sostenido es que lo que hay dentro de ese expediente o lo que falta dentro de ese expediente hace más daño al gobierno de Ayuso que el daño que ya está causando no mostrarlo. Y si todavía no te has suscrito a este espacio, este es el momento, porque la historia que estás siguiendo todavía no ha llegado a su capítulo más duro. Hay un detalle en la cronología que fue señalado con precisión durante el análisis y que merece quedarse grabado en la retina de todo el que esté siguiendo este caso. La reunión entre el equipo de Ayuso y Feijóo tuvo lugar el 8 de abril. En esa reunión se mencionó que estaban buscando locales para una mudanza temporal motivada por las obras en la sede del gobierno regional. 6 días después se formalizó la compra del ático. Pero antes de esa formalización, según la información disponible, ya se había negociado con la parte vendedora la rebaja de 400.000 euros sobre el precio original. Lo que significa que cuando el equipo de Ayuso le dijo a Feijóo que buscaban locales, ya habían encontrado el local. Ya lo habían visitado, ya habían negociado la cifra, ya habían cerrado el precio. Solo faltaba firmar el papel. Le dijeron al presidente del partido que buscaban en el mismo momento en que ya habían terminado de encontrar. Eso no es un fallo de comunicación. Eso no es una omisión involuntaria. Eso es una operación de contención de información ejecutada con precisión. Y la pregunta que esa cronología plantea no es si Ayuso sabía o no sabía. La pregunta real es quién tomó la decisión de no decírselo a Feijóo hasta que ya no había nada que detener. Porque alguien tomó esa decisión. Y ese alguien tiene nombre. Lo que queda por saber es si ese nombre aparecerá antes o después de que el expediente tenga que salir a la luz por orden judicial. Y esta plataforma estará aquí cuando eso ocurra. Suscríbete si quieres estar también tú. Y entonces llegó la revelación que lo cambia todo y que ningún portavoz del entorno de Ayuso ha podido desmentir desde que fue publicada. Feijóo precisó, con palabras que sus propios colaboradores describieron como medidas y absolutamente deliberadas, que en aquella reunión de abril no le dijeron simplemente que buscaban locales para oficinas del gobierno regional. Le dijeron algo mucho más específico. Le dijeron que el traslado era para instalar el despacho de la presidenta. Para Ayuso, no para un gabinete técnico, no para departamentos administrativos, para la presidenta en persona. Y lo que el planeamiento urbanístico de Madrid establece con una claridad que no admite interpretación es que ese edificio, ese ático concreto, en esa zona residencial concreta, no puede destinarse a despacho de ninguna institución pública. No puede. Punto. Los 4 directivos de Planifica Madrid que firmaron la operación son especialistas precisamente en arquitectura, en ingeniería de edificación, en derecho y en finanzas. Su trabajo consiste en saber exactamente eso antes de desembolsar un solo euro de dinero público. Sabían lo que compraban, sabían para qué decían que lo compraban, y sabían que esas dos cosas eran incompatibles.
Cuando se enfrenten a la justicia, que según el análisis disponible ya es una posibilidad real y no una amenaza retórica, van a tener que explicar cómo es posible que 4 profesionales de esas especialidades firmaran la compra de un inmueble que legalmente no podía cumplir el objetivo declarado de la operación. No habrá forma de alegar ignorancia técnica. No habrá forma de decir que no lo sabían. Sus propios títulos y sus propios cargos se lo impedirán. Suscríbete a este espacio si quieres saber cómo termina esta historia, porque la respuesta no va a tardar, y aquí estaremos para contarla. Las reacciones dentro del Partido Popular, tras las declaraciones de Feijóo, no se hicieron esperar ni un día. Fuentes directas del entorno de Ayuso describieron las palabras del presidente nacional como un aviso formal, un aviso que nadie en la estructura del partido puede fingir no haber entendido. Durante años existió lo que en el interior del PP se describía como un pacto de no agresión entre Madrid y la cúpula nacional. Un equilibrio frágil pero funcional, basado en una premisa muy concreta. Ayuso tenía demasiado peso electoral, demasiada capacidad de movilización, demasiado protagonismo mediático para que Feijóo se arriesgara a confrontarla directamente. El coste político de enfrentarla superaba con claridad cualquier beneficio que pudiera obtenerse de debilitarla. Ese equilibrio ya no existe. La entrevista con Europa Press fue la señal pública y definitiva de que algo en ese pacto se rompió. Y lo que se rompió no es un detalle menor de protocolo interno, es la única protección real que Ayuso tenía dentro de su propio partido frente a cualquier investigación que pudiera alcanzarla desde fuera. Pero hay algo más profundo que la pelea interna entre dos figuras del mismo partido. Hay algo más que el ático y el expediente que no aparece y la cronología que no cuadra y los técnicos que firmaron lo que sabían que no podían firmar. Uno de los periodistas que participó en el análisis lo formuló con una precisión que merece repetirse en voz alta. Este ático puede ser solamente el detonante visible de algo considerablemente más grande. El caso más visible, el más documentado, el que por azar o por acumulación de errores terminó siendo el que no pudo taparse, de una conducta que lleva tiempo siendo protegida desde el interior del partido, una forma de operar, una estructura de decisiones, un patrón de comportamiento que este ático no inaugura, sino que simplemente hace imposible seguir negando. Y aquí, esto no se les va a olvidar a quienes llevan meses defendiendo que no había nada que ver. Cada vez que alguien formula esa valoración en voz alta, el mecanismo habitual es el mismo: descalificar al que habla, acusarlo de estar coordinado con la izquierda, de ser parte de un ataque político orquestado, de no tener pruebas. Fue lo que intentó el ex responsable de urbanismo durante toda la tertulia. Fue lo que Cuca Gamarra ejecutó con su declaración de cierre anticipado, y fue lo que Feijóo demolió en 3 párrafos de una entrevista con una agencia de noticias. Aquí vamos a seguir contando los casos que merecen ser contados mientras existan. Suscríbete a este espacio si no quieres quedarte fuera cuando llegue el siguiente. Mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga el poder en este país, aquí vamos a seguir señalándola sin descanso y sin miedo. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara, porque los casos que vienen detrás de este son igual de grandes y merecen el mismo escrutinio. Ayuso tenía el escudo más poderoso de la política española, ya no lo tiene, y lo que queda expuesto debajo de ese escudo es exactamente lo que llevaban meses diciéndonos que no existía.